Hola, perdona, estoy un poco confundido. Estoy muy feliz de verte en el canal y tú suscríbete, dale like y no olvides escribir comentario, que disfrutes del video. El clima no podría haber sido más perfecto ese día. Lo suficientemente cálido para usar vestidos, lo suficientemente fresco para usar trajes, con la brisa perfecta para evitar que todos sudaran bajo sus mejores galas. Mi cabello estaba rizado, mi vestido planchado y mi nombre impreso en elegante cursiva sobre un diploma encuadernado en cuero que olía a dinero y a reconocimiento merecido. Debería haber estado radiante de orgullo, tal vez incluso derramando algunas lágrimas como las demás chicas a mi alrededor, pero en cambio, me sentí como si estuviera observando mi propia vida desde detrás de una pared de cristal. Había un extraño vacío en mi pecho, una sensación que aún no podía definir. No era tristeza ni alegría, solo algo soso y hueco que zumbaba bajo mi piel. Mi familia se reunió después en el Oakwood Country Club, uno de esos lugares con filetes carísimos y servilletas dobladas con tanta precisión que te daban nervios al desplegarlas. La sala estaba llena de mantelería blanca, tintineo de copas y risas forzadas. Papá no había escatimado en gastos, por supuesto. Torres de champán, una marisquería, incluso un cuarteto de cuerda escondido en un rincón como una especie de papel pintado de alta gama. Jaque llegó 30 minutos tarde, con aspecto de no haber dormido en una semana, con las gafas de sol puestas en el interior y oliendo ligeramente a la fiesta de la que se había escapado. Nadie dijo ni una palabra. Nadie lo hacía nunca. Di abrazos educados, acepté felicitaciones, sonreí mientras contaba historias sobre lo rápido que había crecido. Todo parecía tan teatral, tan rígido y ensayado, como si solo estuviera representando un papel en una obra de teatro familiar donde todos fingían que no pasaba nada y el guión ya estaba escrito hacía décadas. Mamá se preocupaba por mi cabello, me decía que estaba hermosa. Papá no paraba de brindar, cada uno más ruidoso que el anterior, cada uno más por él que por mí. Jaque se relajaba en la barra, ya con 2 copas de bebida cuando llegaron los aperitivos. Entonces sucedió. Papá se levantó justo cuando servían el postre, una pirámide de tiramisú apilada como un maldito pastel de bodas, y chocó su copa con ese ridículo anillo de oro que siempre llevaba. Vi el brillo en sus ojos antes siquiera de que abriera la boca. Ese brillo petulante y performativo. Ese que decía, mírame convertir este momento en algo personal. Quiero decir algo especial sobre mi hija. Comenzó con una voz potente y ensayada, como si fuera un discurso de campaña. Emily, cariño, estamos increíblemente orgullosos de ti. Has trabajado duro, te has mantenido enfocada, has sido todo lo que un padre podría desear. Ya lo presentía. Ese tono desenfadado que se escondía tras sus palabras. El tipo de tono que usó justo antes de soltar algo afilado y feo, envuelto en cinta y sonriendo. Y por eso, continuó, levantando su copa, hemos tomado una decisión. Tu madre y yo, hemos decidido que el fondo fiduciario que te dejó el abuelo, bueno, vamos a reasignarlo. Hubo una pausa, no larga, solo la suficiente para que la confusión se extendiera por la mesa como una ola de movimiento lento. Se lo daremos a Jaque, dijo. Lo necesita más ahora mismo. El tiempo se detuvo. Los tenedores se congelaron en el aire. Mi tía dejó caer su copa de vino. Jaque parpadeó, atónito, ni siquiera lo había visto venir. El rostro de mamá se tensó, sus ojos iban de mí a papá como si le estuviera rogando en silencio que se callara. Pero él seguía sonriendo, seguía hablando como si estuviera anunciando un maldito torneo de golf. Jaque tiene algunas cosas que resolver, añadió papá, como si eso explicara algo. Solo necesita un poco de ayuda para volver al buen camino, y pensamos, bueno, eres fuerte. Estarás bien. Esa fue la parte que más me impactó. Estarás bien. Como si mi vida entera se hubiera reducido a un segundo plano. Como si mis años de trabajo duro, becas, prácticas y estudios nocturnos pudieran ignorarse porque no era un desastre que necesitara ayuda. No grité. No lloré. Ni siquiera me inmuté. Metí la mano en mi bolso, con calma, deliberada, sin prisas, y saqué el sobre que llevaba más de una semana. Blanco, grueso, grabado con el nombre del abogado de herencias del abuelo, el señor Blancard. Me levanté lentamente. La habitación seguía en silencio, todos los ojos clavados en mí como moscas en un cristal. Menos mal que el abuelo lo vio venir, dije en voz baja, colocando el sobre delante de mi padre. Su sonrisa vaciló, apenas un instante al principio, pero luego desapareció por completo cuando lo abrió y empezó a leer. Su rostro cambió en tiempo real. Primero confusión, luego incredulidad, luego algo cercano al miedo. Recorrió las páginas, con la mirada moviéndose de un lado a otro como si esperara que las palabras se reorganizaran en algo menos condenatorio. Nadie habló. Nadie se atrevió. Cuando llegó a la segunda página, le temblaban las manos.
Y juro por Dios que por primera vez en mi vida vi a mi padre completamente sin palabras. Su rostro se puso pálido, luego rojo, luego inexpresivo. No dijo ni una palabra. Mirando hacia atrás ahora, me doy cuenta de que no nací en una familia, nací en una jerarquía, una estructura cuidadosamente seleccionada donde los elogios eran moneda corriente y la atención se racionaba según el dramatismo, no el mérito. Desde fuera, éramos un ejemplo clásico de éxito estadounidense, una casa preciosa con un césped impecable, dos padres que sonreían para las fotos, tarjetas navideñas enviadas a tiempo y niños vestidos con la misma ropa para ir a la iglesia los domingos. Pero tras las puertas de esa casa pulcra, dos infancias muy diferentes transcurrían bajo el mismo techo, la de Jaque y la mía, y solo una de ellas parecía importar. Jaque fue el chico de oro desde el principio, la estrella brillante que no se equivocaba ni siquiera dejando un rastro de destrucción a su paso. Tenía encanto, de eso no cabía duda. Ese chico podía sonreír con una sonrisa y hacer que la gente olvidara cada maldita estupidez que acababa de hacer. Era imprudente, impulsivo, ruidoso y desordenado, pero de alguna manera todo eso se envolvía en ese bonito lazo llamado personalidad. Cada error que cometía era minimizado como una fase, un bache en el camino, algo que con el tiempo superaría. Alerta de spoiler, nunca lo hizo. Yo, en cambio, me convertí en la sombra. La que sacaba buenas notas, seguía las reglas, limpiaba los desastres sin que nadie se lo pidiera. La que se quedaba callada para que el caos no empeorara. Cuando a Jaque lo suspendieron en noveno por haber sido pillado con un porro en el vestuario, papá fue directo a la escuela, le estrechó la mano al director y logró convertirlo en una especie de lección sobre liderazgo. Cuando saqué una nota perfecta en el examen SAT de matemáticas, papá asintió una vez y me preguntó si me había acordado de sacar la basura esa mañana. No eran solo las cosas importantes, sino las miles de pequeñas y silenciosas despedidas que se acumulaban a lo largo de los años como capas de polvo que nadie se molestaba en limpiar. Jaque podía llegar a casa a las 3 de la mañana, con los ojos inyectados en sangre y oliendo a la fiesta de la que había salido a trompicones, y papá solo decía: «¿Tienes hambre, hijo?». Una vez me quedé fuera una hora más después del toque de queda porque perdí la noción del tiempo en un grupo de estudio, y me dieron una charla de 30 minutos sobre confianza y responsabilidad. Esa era la diferencia entre nosotros. Él recibía compasión por meter la pata. Yo, silencio por hacerlo bien. Creo que lo que más me dolía no era ni siquiera el favoritismo, sino negarlo. Siempre que me atrevía a mencionarlo, a insinuar que quizá no era justo, mamá decía cosas como: «Ay, cariño, sabes que tu padre los quiere a ambos por igual». Pero ya no era lo mismo. Nunca lo fue. Jaque era el centro de gravedad de nuestra casa. Todo se inclinaba hacia él, giraba en torno a él, se adaptaba a sus cambios de humor y a sus errores, mientras yo, en silencio, cargaba con el peso de ser la que se suponía que debía estar bien siempre. Hubo un verano, debía de tener unos 15 años, en que Jaque destrozó el Mustang clásico de papá. No fue solo un pequeño golpe, lo destrozó conduciendo borracho después de una fiesta en la casa del lago, y el coche apenas era reconocible cuando lo remolcaron. Recuerdo estar sentado en la mesa de la cocina a la mañana siguiente, esperando la explosión, esperando que alguien dijera basta. Pero papá simplemente negó con la cabeza, se sirvió un whisky a las 10 de la mañana y murmuró: «Los chicos son chicos». Y eso fue todo. Sin castigo. Sin consecuencias. Sin disculpas. Solo otra historia archivada en bueno, ese es Jaque. Y aún así, cada vez que traía un premio a casa, cada vez que aprobaba un examen o conseguía otra beca, papá apenas levantaba la vista de lo que estuviera haciendo. Era como si ya hubiera decidido que mi éxito era inevitable, como si no necesitara ánimos porque sobreviviría de todos modos. Y quizás sí, pero Dios, me enfrió. Me hizo aprender desde muy joven que la competencia silenciosa nunca brillaría tanto como la disfunción ruidosa. El abuelo era el único que parecía darse cuenta, el único que veía a través de la versión refinada de nuestra familia que papá intentaba venderle al mundo. Solía llevarme a su taller, un pequeño granero polvoriento y reformado detrás de la casa donde arreglaba relojes y radios viejos, y me dejaba sentarme en silencio mientras él hacía cosas. No hablaba mucho, pero cuando lo hacía, nunca eran tonterías. Era la verdad. Recuerdo una tarde en particular, mediados de julio, el aire cargado de humedad, el sonido de las cigarras zumbando como estática, cuando levantó la vista de la radio que estaba soldando y dijo algo que nunca he olvidado. Un día, dijo, sin siquiera mirarme, solo con la vista fija en sus herramientas, tendrás que proteger lo que es tuyo. Nadie más lo hará por ti. No lo entendí del todo en aquel entonces. Pensé que se refería a las calificaciones o quizás a algún futuro trabajo por el que tendría que luchar. No sabía que se refería a la sangre. No sabía que se refería a la herencia.
No sabía que ya estaba pensando con mucha anticipación mientras los demás seguíamos fingiendo que Jaque era solo un niño que floreció tarde en lugar de una catástrofe andante a punto de estallar. Pero ahora lo veo. Veo todo como era. Dime algo. ¿Alguna vez te has esforzado al máximo, has seguido todas las reglas, has hecho todo bien, y aún así has visto a alguien más ganarse el premio solo por presentarse? ¿Alguna vez te has quedado callado mientras la gente aplaudía a alguien que no se había ganado nada, solo por sonreír bien o llevar el apellido correcto? Porque si es así, quizá entiendas lo que hice después. Y quizá no me juzgues por ello. La gente solía reírse un poco cuando decía que mi abuelo era el hombre más inteligente que había conocido, como si fuera solo una frase sentimental y dulce sobre un pariente viejo que te daba monedas y caramelos de caramelo del bolsillo de su abrigo. Pero la verdad es que el abuelo Edward Carson no solo era inteligente, era preciso, calculador y siempre iba 5 pasos por delante de todos los demás en la sala, incluso cuando caminaba con bastón y llevaba calcetines desparejados. Tenía la clase de mente que no hacía ruido, que no presumía, que no necesitaba reconocimiento, pero cuando él se movía, las cosas cambiaban. Y mucho antes de morir, ya había empezado a poner en marcha el tablero de ajedrez, sabiendo perfectamente que la partida seguiría mucho después de su muerte. No sé exactamente cuándo dejó de confiar en mi padre, pero sé que llevaba años, quizá décadas. Se notaba en cómo hablaba menos a su alrededor, en cómo entrecerraba los ojos cuando papá hacía otro anuncio importante sobre algún negocio o una gala benéfica, siempre convirtiendo a la familia en una marca y al legado en una actuación. Mi abuelo no era el tipo de hombre que valoraba el ruido. Valoraba el poder silencioso, los principios inquebrantables y a las personas que no necesitaban ser el centro de atención para sentirse valiosas. Probablemente por eso confiaba en mí. No porque fuera ruidoso o excepcional de alguna forma llamativa, sino porque sabía moverme con cuidado y observarlo todo. Lo que la mayoría de la gente no sabe es que el fideicomiso que mi abuelo creó para mí no era un simple acuerdo legal estándar. Era complejo, casi como una caja de rompecabezas, diseñado para ser hermético, impenetrable y casi imposible de manipular a menos que uno supiera exactamente lo que hacía. E incluso entonces, tenía condiciones. Condiciones que mi padre desconocía. Condiciones que pasé casi 2 años cumpliendo en silencio mientras fingía ser solo otra hija obediente terminando la universidad. Todo empezó con una carta, escrita a mano con la letra mayúscula característica de mi abuelo, que me dio el señor Blancard, su antiguo abogado de herencias, apenas una semana después del funeral. El sobre tenía mi nombre, nada más, sin sello, sin remitente, solo esas 7 letras en negrita. Emily. Recuerdo haberla abierto en mi dormitorio, sentada con las piernas cruzadas sobre ese horrible edredón azul, con el corazón latiéndome con fuerza como si ya supiera que no iba a ser una carta de herencia típica. No lo era. Ni de lejos. Dentro había un mensaje que era en parte una bendición, en parte una advertencia. El abuelo escribió que confiaba en mí más que en nadie de la familia, que había visto quiénes eran realmente las personas bajo sus sonrisas refinadas y cumplidos vanos. Dijo que sabía que mi padre eventualmente intentaría tomar lo que no le pertenecía, que era parte de su naturaleza, no necesariamente por malicia, sino por derecho. Dijo que Jaque seguiría el mismo camino, porque lo había recibido todo y nunca había aprendido a construir nada. Y luego vinieron las instrucciones. Las condiciones eran simples a primera vista, pero tenían un significado complejo. Tenía que mantener un expediente académico impecable, fácil. Tenía que completar un cierto número de horas de voluntariado en una organización sin fines de lucro de mi elección, no fue difícil, aunque me consumía muchos fines de semana. Tenía que escribir una carta privada sobre lo que significaba el legado para mí y entregársela al señor Blancard, una petición extraña, pero la hice. Lo más extraño, sin embargo, fue que tenía que asistir a todas las reuniones de la junta directiva de la Fundación Carson, aunque técnicamente aún no era miembro con derecho a voto. Fue entonces cuando empecé a sospechar que no se trataba solo de dinero, sino de posicionamiento. Cada condición que cumplía desbloqueaba una nueva capa del fideicomiso, y con cada paso, ganaba un poco más de acceso, un poco más de control. Para cuando llegó la graduación, ya no era solo un beneficiario pasivo, era el custodio legal de la cláusula de reserva del patrimonio. Si alguien intentaba redirigir mi fideicomiso sin mi consentimiento por escrito, toda la estructura me transferiría automáticamente el poder, lo que activaría una nueva cláusula que, en esencia, excluía a mi padre de todo. Mi abuelo había previsto la traición. Había tendido una trampa. Y en el momento en que papá se sentó a la mesa y pronunció su pequeño discurso, cayó de lleno en ella. El sobre que le entregué no era solo una carta, sino el detonante. Era la activación legal de esa cláusula de reserva, firmada por mí y preaprobada por el albacea del fideicomiso.
Contenía documentación de cada condición que había cumplido, copias certificadas ante notario y un memorando legal del señor Blancard que describía la naturaleza irrevocable de la cláusula. No solo le informaba a mi padre que no podía tocar mi fideicomiso, sino que ahora tenía influencia sobre la propia Fundación Carson. Las acciones del negocio vinculadas al patrimonio familiar ahora estaban parcialmente bajo mi jurisdicción. No solo había intentado quedarse con mi dinero, sino que se había expuesto, y mi abuelo se había asegurado de que esa exposición tuviera consecuencias. No necesité alzar la voz. No necesité armar un escándalo. Solo tuve que entregarle la carta y ver cómo palidecía mientras se daba cuenta de lo sucedido. Había jugado a largo plazo, al juego silencioso, el juego que mi abuelo me enseñó sin decir las reglas en voz alta. Seguí las migajas que dejaba, cada una silenciosa y discreta, hasta que estuve justo donde él había planeado. ¿Y dentro de ese sobre? Digamos que no era solo una carta. Fue un disparo de advertencia. Y la guerra ni siquiera había empezado todavía. El silencio que siguió al descubrimiento de mi padre no fue de esos que se instalan silenciosamente y se desvanecen con el tiempo. Era un silencio denso y sofocante, de esos que se extienden por la habitación como humo espeso, suspendidos en el aire y asfixiando a todo aquel que se atreve a respirar. Se quedó allí sentado un minuto entero, mirando los papeles que tenía en la mano como si las palabras pudieran cambiar si los miraba lo suficiente, como si de alguna manera pudiera reescribir la verdad con absoluta incredulidad. Sus dedos se apretaron en el borde del sobre, y vi cómo los nudillos de su mano se ponían blancos, como si intentara aplastar algo invisible que se negaba a romperse. Pero nada se rompió. Ni el fideicomiso, ni las cláusulas, ni la estructura legal hermética que mi abuelo había creado con precisión quirúrgica años atrás. Cuando por fin me miró, sus ojos ya no estaban confundidos, ardían con una mezcla de humillación y rabia. Era la mirada de un hombre que acababa de darse cuenta de que el suelo bajo sus pies no era firme, que había estado parado sobre una trampilla todo el tiempo y yo solo había accionado la palanca. Abrió la boca para hablar, pero por una vez en su vida, no tenía guión, ni frase ensayada, ni una evasiva encantadora. Solo furia, silencio y el sonido de Jaque riendo suavemente, sin siquiera entender lo que había sucedido aún, demasiado borracho o demasiado estúpido, o tal vez demasiado con derecho, para darse cuenta de que el mundo entero también se había derrumbado bajo sus pies. Al día siguiente, comenzó la implosión. Todo empezó con una llamada de mi madre, con la voz tensa y excesivamente dulce, como si intentara contenerse con palabras amables y una calma forzada. Dijo que deberíamos hablar, que solo fue un malentendido, que mi padre había hablado fuera de lugar y que no había dicho en serio lo que dijo en la fiesta. Casi me río ahí mismo, al teléfono. Todavía creían que se trataba de palabras, de un discurso. Todavía no habían comprendido que lo que habían provocado no era una discusión, sino un detonante legal con consecuencias irreversibles. Le dije que iría, no porque quisiera suavizar las cosas, sino porque era hora de contárselo todo. Todo. Cuando entré en casa, Jaque se paseaba por la sala como un animal enjaulado, agitando las manos y maldiciendo que esto no puede ser real, que es imposible que una pequeña cláusula lo arregle todo y que papá lo arreglará, ¿verdad? Siempre lo arregla. Pero papá estaba sentado en su sillón, rígido y en silencio, con un vaso de whisky ya medio vacío en la mano y el segundo probablemente en camino. Mamá estaba detrás de él, con los brazos cruzados, su mirada moviéndose nerviosamente entre todos nosotros, como si intentara mediar en un tribunal sin reglas. Fue entonces cuando les dije. Les expliqué que el fideicomiso no solo estaba protegido, sino que estaba completamente separado de la autoridad de mi padre. Les expliqué que mi abuelo había previsto precisamente este tipo de traición y había elaborado un plan de contingencia que no solo protegía mi herencia, sino que redirigía todo el flujo de poder en el patrimonio familiar. Les expliqué que, durante el último año, había ido ganando discretamente derechos de voto en la junta de la Fundación Carson, acumulando influencia con cada condición que se cumplía, y que ahora, con efecto inmediato, tenía más influencia sobre el negocio que mi propio padre. Vi cómo esas palabras caían como puñetazos, uno tras otro, destrozando cualquier ilusión de control a la que aún se aferraban. Pero entonces di el golpe final, el que había guardado en secreto, esperando el momento oportuno. Les dije que sabía del desvío. Sabía de los retiros discretos, los préstamos no aprobados de las cuentas del patrimonio, como mi padre había estado desviando dinero a través de organizaciones fantasma y transacciones en papel disfrazadas de honorarios de consultoría. Tenía los registros. Tenía las pruebas. Tenía copias de documentos cuya existencia desconocían, porque mi abuelo me había dado acceso a un archivo aparte, uno que mi padre jamás tocó, y que revisé línea por línea durante meses. La habitación volvió a quedar en silencio, aquel mismo silencio denso regresó como un fantasma.
El rostro de mi madre palideció, con la boca entreabierta, pero no le salieron las palabras. Jaque pareció confundido al principio, luego enojado, como un niño que acaba de darse cuenta de que su juguete favorito ya no le pertenece. Mi padre me miró fijamente, con la mandíbula apretada, agarrando los reposabrazos con tanta fuerza que pensé que iba a astillar la madera. No grité. No me regodeé. Simplemente me quedé ahí parado y dije la verdad, de esas que no necesitan ser gritadas para que caigan duramente. Les dije que no hice todo esto para hacerles daño, al menos no al principio. Lo hice porque alguien tenía que proteger lo que construyó el abuelo, porque alguien tenía que detener la podredumbre antes de que se lo tragara todo. Les dije que mientras ellos me trataban como el personaje secundario de su pequeño drama familiar, yo estaba aprendiendo cómo funcionaba el juego, y luego reescribí las reglas. No respondieron. ¿Qué podían decir? No quedaba nada que discutir. Los documentos ya estaban presentados, las cláusulas ya se habían promulgado, y tenían las manos atadas con más fuerza de lo que jamás imaginaron. Por primera vez en mi vida, no era yo a quien se le pedía que demostrara mi valía. Yo era quien tenía el libro de cuentas, los hechos, el futuro. Y os diré lo que les dije antes de salir por la puerta. No estaba simplemente protegiendo mi herencia. Estaba protegiendo el legado del abuelo. Y ahora, es mío. Hay algo casi poético en ver cómo el imperio que intentaron robarte se desmorona bajo tu control, no porque lo destruyeras con ira, sino porque simplemente tomaste el control y lo reestructuraste con precisión silenciosa. La gente cree que la venganza es ruidosa, dramática, una pelea a gritos en una oficina con suelo de mármol o una confrontación a gritos en la cocina familiar con platos volando e insultos como cuchillos. Pero la verdad es que la venganza más devastadora es la que se ejecuta en silencio, en un despacho de abogados, en una sala de juntas, en una firma al pie de un contrato que nunca vieron venir. No necesita alzar la voz ni discursos amargos, solo necesita claridad, paciencia y una voluntad de hierro bajo una mano firme. No armé un escándalo después de la reunión familiar. No salí eca una furia ni di portazos. Me marché tranquilamente, volví a casa y abrí mi portátil. No me serví una copa, ni lloré en la almohada, ni llamé a un amigo para despotricar sobre la traición. Abrí hojas de cálculo. Revised documentos. Hice llamadas. Mientras aún intentaban averiguar cómo demonios les había quitado el piso de debajo de los pies, yo ya iba 3 pasos por delante, porque el abuelo no solo me dejó un fideicomiso, sino que me dejó el control. No solo sobre mis propias finanzas, sino sobre bienes que jamás imaginaron que pudiera tocar. Lo que mi padre no se dio cuenta al intentar redirigir mi fideicomiso fue que éste se había vinculado a la infraestructura empresarial familiar de una forma sutil pero poderosa. Mi abuelo había vinculado mi fondo fiduciario con derechos de voto contingentes y privilegios de junta directiva, lo que significaba que, si se cumplían ciertas condiciones y se intentaba alterar mi fideicomiso sin mi aprobación, se activaría una cláusula que modificaría no solo la protección de la herencia, sino también el poder de gobernanza activa. Y como había seguido esos pasos al pie de la letra, ahora tenía un control significativo sobre las decisiones financieras y operativas de la Fundación Carson. Lo primero que hice fue llamar al señor Blancard y decirle que era hora de proceder con la reestructuración completa. Lo segundo que hice fue programar una reunión privada de la junta directiva sin notificar a mi padre hasta el último minuto. Cuando llegó, intentando pavonearse como si nada hubiera cambiado, le entregué una carta formal, firmada, sellada y entregada por el asesor legal de la fundación, anunciando su destitución de la junta, con efecto inmediato. Intentó protestar, por supuesto. Intentó argumentar que era indignante, que no era lo que mi abuelo hubiera querido. Pero fue inútil. Las firmas estaban en su lugar, las cláusulas activadas y la junta ya había votado. Y lo más importante, su historial de malversación de fondos estaba documentado, marcado y adjunto permanentemente al archivo interno de cumplimiento de la fundación. Después de eso, volví mi atención hacia Jaque. Ese condominio que le regaló el abuelo, una propiedad frente al mar que había estado usando como lugar de descanso para su soltero, una casa de fiestas, un lugar para gastar cualquier favor sobrante que pudiera sacarle al apellido familiar, técnicamente seguía siendo propiedad de la fundación. Jaque nunca se molestó en leer la letra pequeña, nunca se dio cuenta de que solo figuraba como ocupante beneficiario temporal, lo que significaba que podían desalojarlo en cualquier momento con causa. Y créanme, había causa. Daños a la propiedad. Quejas de los vecinos. Cuotas de mantenimiento sin pagar. Demonios, incluso hubo un incidente con la asociación de propietarios por una fiesta ilegal en la azotea que terminó con una claraboya rota y una infracción por ruido. Tenía todo lo que necesitaba, legal y moralmente, para revocarle el acceso. No se lo dije personalmente.
Envié una notificación formal a través del equipo legal de la fundación con una orden de desalojo de 30 días. Sus gritos resonaron por la línea telefónica cuando finalmente me llamó, furioso, borracho y divagando sobre traición. Lo dejé gritar. No dije nada. Luego colgué. No necesitaba discutir más. No necesitaba darle explicaciones a un hombre que había pasado toda su vida viviendo del trabajo de otros mientras culpaba al mundo cuando el tren de la riqueza finalmente se detuvo. Me tomé mi tiempo con el resto. Reemplacé al equipo de contabilidad con un grupo de confianza. Destituí a los aliados de mi padre de puestos clave. Asigné mentes más jóvenes y brillantes a puestos de liderazgo, personas que realmente se preocupaban por el trabajo y no solo por el legado familiar. Empecé a cerrar tratos secundarios y a auditar discretamente cada rincón de la organización. Cada dólar estaba justificado. Cada resquicio legal estaba cerrado. Cada puerta por la que mi padre se colaba estaba sellada, ladrillo a ladrillo, política a política, hasta que los cimientos dejaron de ser su patio de recreo para convertirse en el mío. Y el último paso, el que guardaba en el bolsillo como un arma secreta, fue simbólico pero permanente. Volví a llamar al señor Blancard y presenté la documentación para cambiar oficialmente el nombre de la fundación. No un cambio de marca, ni una renovación, sino un cambio de identidad completo. Porque no quería que el nombre de mi abuelo se vinculara a un legado que mi padre había intentado envenenar. Quería algo nuevo, algo inquebrantable, algo que jamás volviera a confundirse con el caos que intentaron construir a su alrededor. ¿Lo último que hice? Cambié el nombre de la fundación del abuelo. Del fideicomiso familiar Edward Carson. Al fondo del legado de Emily Carson. Es extraño estar sentado en una casa que es completamente tuya, rodeado del silencio que anhelabas cuando el ruido familiar era insoportable, solo para darte cuenta de que a veces el silencio puede sentirse más pesado que el caos. Hay mañanas en las que me despierto y todo está exactamente donde debería estar. Los libros ordenados en los estantes, el café hecho justo como me gusta, la agenda llena de reuniones de la junta directiva y llamadas de planificación estratégica con personas que realmente escuchan lo que digo, pero todavía hay algo debajo de todo. Un zumbido que no es del todo arrepentimiento, ni del todo alivio, solo algo inestable en el espacio entre la satisfacción y la soledad. Tengo todo por lo que luché: control, independencia, respeto, seguridad, y sin embargo, hay noches en las que me siento en silencio y me pregunto si el costo fue más alto de lo que pensé que sería. Ya no tengo contacto con mis padres. Ni siquiera un mensaje incómodo de Navidad ni una tarjeta de cumpleaños reenviada sin previo aviso con una firma genérica. Nada. Tras hacerse pública la reestructuración final y cambiar oficialmente el nombre de la fundación, creo que se dieron cuenta de que no se trataba de una rebelión pasajera ni de una rabieta infantil alimentada por el resentimiento. Era permanente. Era una ruptura, no un golpe. Y reaccionaron como quien sabe que ha perdido un juego cuyas reglas, por su arrogancia, ni siquiera aprendió, escondiéndose tras el orgullo y fingiendo que la derrota nunca ocurrió. Jaque tampoco se lo tomó con calma, aunque nunca lo esperé. Hizo algunas declaraciones públicas en redes sociales, quejándose de traición y presentándose como la víctima de una hermana cruel que le había robado todo. Estaban los aduladores y parásitos de siempre aplaudiendo en los comentarios, gente que nunca vio la verdad tras la cortina, que seguía creyendo que el encanto es igual a carácter y la sangre es igual a derecho. Pero con el tiempo, incluso su voz se apagó, ahogada por la realidad de que el dinero se había esfumado, la red de seguridad se había esfumado, y ninguna cantidad de gritos en el vacío digital iba a cambiar eso. Escuché por ahí que intentó lanzar una startup y fracasó en 6 meses. La última vez que lo revisé, estaba entre trabajos y sofás, todavía culpando a todos menos a sí mismo, todavía persiguiendo la euforia de ser el chico dorado mucho después de que el brillo se hubiera desvanecido. ¿Y yo? Sigo aquí. Sigo construyendo lo que mi abuelo quería que fuera esta familia antes de que mi padre la convirtiera en un proyecto vanidoso. Sigo redactando políticas. Sigo guiando la fundación hacia algo significativo en lugar de solo comercializable. Pero a veces es solitario. No como la gente piensa, no porque extrañe su presencia o su aprobación, sino porque hay una parte de mí que se pregunta si había otra manera de ganar sin darle la espalda a todo lo que me formó. ¿Podría haberlo manejado con más suavidad? ¿Podría haber luchado con más inteligencia sin herir tanto? ¿Podría haber dejado una puerta abierta en lugar de cerrarla? Quizás. O quizás solo sea la culpa la que me habla, ese viejo reflejo, ese que me condicionaron a sentir cada vez que me elegía a mí misma en lugar de mantener la paz. Quizás la verdadera tragedia no sea haber perdido a mi familia, sino que nunca la tuve realmente, para nada importante. Quizás el verdadero precio del poder no sea la soledad, sino la claridad. Es ver a las personas como son, incluso cuando desearías que fueran más.
A veces pienso en el abuelo, en la forma silenciosa en que observaba a todos, en cómo nunca decía mucho pero, de alguna manera, lo sabía todo. Me pregunto si sabía que así terminaría todo, si sabía que tendría que quemar puentes solo para cruzar el río sano y salvo. Me pregunto si pensó que me sentiría así, victoriosa y vacía a la vez, sosteniendo todas las piezas mientras aún me preguntaba si valía la pena ensamblarlas. Pero entonces recuerdo la cara de mi padre al leer esa carta. Recuerdo el mensaje de voz de Jaque, arrastrado y desesperado, cuando se dio cuenta de que le habían arrebatado las llaves para siempre. Recuerdo la sala de juntas, las votaciones, las firmas, el cambio de poder que se produjo de forma tan silenciosa pero irrevocable. Y recuerdo cómo me sentí, ni enfadado ni vengativo, sino libre. A veces la gente dice que la venganza es amarga. Pero honestamente, el mío sabía a champán.